tristemente célebres del ámbito ya nacional. Ustedes habrán escuchado esa frase: acá nadie hizo la plata trabajando. Esa es una frase que todos la conocemos. Otro líder de nuestro país dijo: si nos dejamos de robar un par de años, este país sale adelante. Y son otras frases tristemente célebres que han pasado a la posteridad, no porque nos dieron felicidad, sino porque nos trajeron tristeza. Hoy quiero hablarles de alguien que, por las palabras que dijo, manifestó fe, transmitió fe. Y es importante que entendamos que cuando hablamos, nuestras palabras producen muchas cosas, para bien o para mal, en las personas que nos escuchan. Y es importante que en nuestra boca haya fe, que transmitamos fe cuando hablamos a otras personas. Si ustedes me acompañan, voy a hablarles del personaje que he mencionado en Hebreos capítulo 11, versículo 22. Hebreos 11, 22. Es un versículo cortito que dice: por la fe, José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Aparentemente no nos dice mucho este pasaje así de una primera mirada, ¿no? Una mirada rápida, pero si vamos al momento en que José dijo eso, y si ustedes me acompañan, eso está en Génesis capítulo 50, leemos en los versículos 24 y 25 del primer libro de la Biblia, Génesis 50, lo siguiente: y José dijo a sus hermanos: yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra, la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. E hizo José jurar a los hijos de Israel, diciendo: Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Si ustedes prestan atención, en los versículos 24 y en el versículo 25, en las palabras de José se repite una misma frase: Dios ciertamente los va a visitar. Dios ciertamente los visitará. Ahora es importante dejar en claro que esta palabra que al castellano nosotros lo leemos como un sencillo visitar, tiene un sentido espiritual mucho más fuerte que simplemente ir a ver a alguien, que es lo que el sentido que le damos nosotros. Fui a visitar a fulano de tal, significa fui a la casa a tomar unos mates, a charlar. Cuando en la Biblia aparece el verbo visitar, este verbo en relación con Dios tiene un sentido mucho más profundo, y se los aclaro. Significa que cuando Dios visita a su pueblo, significa que actúa en las circunstancias, en la situación de alguien, para cambiar drásticamente su situación. Eso significa el verbo visitar. Y eso significa lo que le quiso decir José a sus descendientes cuando dijo: Dios nos va a visitar. Significó: Dios va a actuar en la vida de ustedes y va a transformar su situación de vida. Este verbo, por ejemplo, para que se den cuenta, aparece en Génesis, pero en el capítulo 21, versículo 1 y 2, cuando Dios dice, o la palabra de Dios dice: visitó Jehová a Sara, tal como había dicho, hizo Jehová con Sara como había hablado. Y bueno, ustedes saben el milagro de Sara, que en su vejez tuvo un hijo. Ese es el resultado de cuando Dios visita la vida de alguien, y es lo que un José a punto de morir, quiso transmitir a sus cercanos y familiares. Ahora, si ustedes se ubican en el momento en que José le dijo esto a los hebreos que lo estaban escuchando, como que quizás no se entendió este sentido de que Dios iba a actuar y los iba a libertar. ¿Y por qué no se entendió? Y porque en el tiempo de José, ustedes los que saben la historia del pueblo de Dios, el pueblo de Dios todavía en Egipto estaba pasándola muy pero muy bien.
Estaban viviendo en la tierra de Gosén, cerca del trono del faraón, tenían la mejor tierra para pastorear y era apreciado por todo el pueblo. La cosa iba a cambiar algunos cientos de años después, y eso después se puede explicar en otro momento, qué pasó políticamente en Egipto también para que surgiera otro faraón que dijo, yo a José no lo conozco y vamos a empezar a esclavizar a sus hijos. Pero en el momento en que José dijo esto, el pueblo de Israel, el pueblo hebreo mejor dicho, no entendió por qué Dios lo tenía que libertar si le estaban pasando bomba ahí en Egipto. Es como si usted estuviera de vacaciones en Mar del Plata y viene alguien de parte del Señor y dice, yo te voy a sacar de esta situación, y usted está tomando sol en la playa, pasándola bien, y no, está bien, no necesito que me salga de esta situación, la estoy pasando bárbaro. Pero es importante entender, porque el título de este mensaje es El eco de un hombre de fe. Porque en primer lugar, las palabras, el eco de un hombre de fe, consiste de palabras pronunciadas en fe o por medio de la fe. Si ustedes van a Hebreos 11:22, dice ahí que José dijo, Dios va a actuar de tal manera que va a transformar su situación. Pero lo que aparece ahí en Hebreos 11:22, el verbo es el verbo recordar. El hacerles recordar la salida de los hijos de Israel. Recordar, ¿cómo va a José a hacerles recordar a un pueblo de algo que todavía no había sucedido? Y ese es otro misterio. Si el éxodo es futuro, yo me acuerdo o yo recuerdo lo que pasó, a menos que algo que todavía no haya pasado alguien me lo haya adelantado. Y bueno, si ustedes van a Génesis capítulo 15, se van a enterar que el pueblo de Israel ya tenía que saber que en algún momento la iban a pasar mal en Egipto. Porque en la revelación que Dios le hace a Abraham, Génesis 15, versículo 13 en adelante, dice: entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, si quieren poner entre paréntesis Egipto, y allí será esclava y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo. Y después de esto, ¿qué va a pasar? Saldrán con gran riqueza, y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. Y el versículo 16 remata, pero en la cuarta generación volverán acá. Y sigue el pasaje. O sea, los profetas de Dios en la antigüedad a menudo eran odiados por el pueblo de Dios cuando los alteraba, les alteraba la vida, cuando los aguijoneaba recordándole lo que Dios decía o había mandado en su palabra. Y en aquel momento en que José estaba muriendo, sus palabras, que eran un recordatorio de palabras de Dios, deben haber perturbado y disgustado a más de uno que se encontraba disfrutando de las bondades de las tierras egipcias, de las tierras de Gosén. Pero qué importantes, qué vitales que fueron esas palabras para las generaciones siguientes del pueblo hebreo. Porque cuando cambió, y diría el dicho popular, cuando se dio vuelta la tortilla y de pasarla bien en Egipto empezaron a pasarla mal y muy mal, ellos recordaron lo que el viejito José les había dicho y les dijo: ustedes de acá van a ser libertados y cuando se vayan no se olviden de llevar mis huesos. Y esto es importante porque las palabras de fe, cuando uno da palabras de fe, cuando uno transmite fe en lo que uno dice, Dios se encarga de que esas palabras sigan dando vuelta en el corazón y en la mente de las personas que nos escuchan. Pero volvamos por unos momentos a las palabras de José, tal como aparecen ahí en Génesis 50:24. Dice: y José dijo a sus hermanos: yo voy a morir, pero Dios ciertamente cuidará de ustedes y los hará subir
de esta tierra a la tierra de Egipto, a la tierra que él prometió en juramento a Abraham, Isaac y Jacob. Generalmente en la Biblia el verbo subir se relaciona cuando, ustedes saben que la tierra bíblica es una tierra muy montañosa. Entonces, para ir del Jordán a Jericó había que subir, porque ya estaba empezando la zona montañosa. Y para ir a Jerusalén había que subir a Jerusalén. ¿Por qué? Porque Jerusalén también estaba en zona montañosa. En Bariloche esto lo entendemos claramente porque decimos bajé al centro. Y bajé al centro significa que el centro es la parte más baja de Bariloche que está pegada al lago. O subí al Hipertehuelche. ¿Por qué? Porque el Hipertehuelche está en la zona alta. Entonces eso lo manejamos y no tenemos que estar explicándolo. Pero acá el sentido de que Dios iba a hacerlo subir a la tierra que le prometió juramento no tiene, si me permite, un sentido espacial ni geográfico. Y me da pie para el segundo aspecto de las palabras de un hombre de fe, que son palabras que manifiestan un sano inconformismo que viene de Dios. Dice Deuteronomio 17:8, para que vean cómo se usa este verbo subir en un sentido espiritual. Si un caso es demasiado difícil, Deuteronomio 17:8, si un caso es demasiado difícil para que puedas juzgar cómo entre una clase de homicidio y otra, entre una clase de pleito y otra, o entre una clase de asalto y otra, siendo casos de litigios en tus puertas, te levantarás y subirás al lugar que el Señor tu Dios escoja. El subir a la casa de Dios, el subir a la presencia de Dios, el subir para estar buscándolo a Dios, el subir para estar cerca de Dios. Y aun cuando el pueblo de Dios regresó a su tierra, esto muchos años después de la esclavitud en Babilonia, y regresa del lejano oeste, allá en Babilonia, a Palestina, si ustedes miran el mapa, uno tendría que decir que de Babilonia a Palestina baja, no sube, porque Babilonia está un poquito más al norte y mucho al este. Pero fíjense cómo dice Esdras 2:1. Estos son los hijos de la provincia que subieron de la cautividad. O sea, de los desterrados que Nabucodonosor, rey de Babilonia, había llevado cautivos. Porque acá el verbo subir, repito, no tiene un sentido geográfico. Es la voluntad de Dios en este sentido que todos subamos en nuestras vidas. Que nuestro futuro espiritualmente siempre sea mejor que nuestro presente y aún más que nuestro pasado. Dios no quiere nostalgia en nuestras vidas porque para Dios siempre lo futuro en sus manos tiene que ser mejor que lo presente y que lo pasado. Porque en Él está el poder, porque en Él está la esperanza. Y cuando acá habla de subir, refiere a crecer, a avanzar, a pasar una mejor etapa en nuestra vida. Y eso es lo que José les dijo. Recuerden que dentro de unos años ustedes van a estar mucho mejor por la obra de Dios en sus vidas. Ahora la están pasando bomba, no se quieren mover de acá, la están pasando re lindo, sí. Pero esto no es lo mejor de Dios para sus vidas. Qué importante que cuando alguien de parte de Dios nos sacude y nos hace ver de que aunque para nosotros somos unos santitos y hacemos todo bien, Dios siempre sabe que podemos dar algo más. Dios sabe que podemos crecer un poco más en Él. Este es el subir. Dios los hará subir. Y hermano, Dios te va a hacer subir también en tu vida. No para que te creas y te subas al pedestal y empieces a mirar todo desde la altura, sino para que sepas que Dios tiene el poder y la gracia para sacar lo mejor de tu vida y llevarte a nuevas alturas espirituales. ¿Se acuerdan del recordatorio, triste recordatorio del Espíritu de Dios a la iglesia en Éfeso? Apocalipsis 2:5.
recuerda de dónde has caído. Eso le dice el Espíritu a la iglesia de Éfeso. ¿Te crees bárbara? ¿Te crees la iglesia más fiel? Porque, como dice el Espíritu, identificate a los que decían ser una cosa y no lo eran, a la falsa doctrina, todo bárbaro, pero caíste. Hermano, cuando la Biblia habla de caer, no solamente se refiere al pecado, se refiere a que nuestra vida espiritual a lo mejor cayó en una meseta o en un valle, y Dios necesita mostrarnos de que podemos subir en Él. Ahora bien, volviendo al pasaje de Hebreos 11:22, vemos que no solo José mencionó la salida de los hijos de Israel de Egipto, sino que dice, y remata, dio mandamiento acerca de sus huesos. Y la pregunta es, ¿qué fue concretamente lo que pidió, ordenó acerca de sus huesos? Dice entonces Génesis 50:25, Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Ahora, si ustedes van al último capítulo de Génesis, ustedes van a llegar al versículo 26 que dice, murió José a la edad de 110 años y lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd en Egipto. Cuando yo era más chico, mi papá me hacía este chiste y me decía, ¿sabés cómo termina el libro de Génesis? Y yo, obviamente, en ese momento no sabía. Y él me dijo, en un ataúd en Egipto. Y claro, fui a verlo y sí, termina en un ataúd en Egipto. Y después, cuando ya era un poco más grande, me quedó picando esa frase. En un ataúd en Egipto. Porque cuando empieza Éxodo, el pueblo de Israel espiritualmente está en un ataúd en Egipto. Está esclavo. Está muerto casi espiritualmente. Y necesita de que Dios los visite y los liberte. Pero si José fue embalsamado y fue puesto en un ataúd de Egipto, entonces será cuestión de prestar atención a todos estos descubrimientos arqueológicos que están encontrando ahora con los nuevos avances tecnológicos. Y hay momias como para hacer dulce, diríamos allá en Bariloche, de tantas momias que están encontrando, cada día encuentran nuevas tumbas, momias. Nunca encuentran nada de oro, es una casualidad, pero momias se encuentran. Digo, una de esas debe ser José, si está en un ataúd en Egipto. Ahora, si ustedes llegan a Éxodo, capítulo 12, versículo 51, se van a dar cuenta de que no va a ser José ninguna de esas momias. Porque dice que en aquel mismo día que sacó Jehová a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos, y el versículo 19 del capítulo 13 remata lo que dice el 12:51 de Éxodo, cuando aclara, Moisés tomó consigo los huesos de José, pues éste había hecho jurar solemnemente a los israelitas y dijo, ciertamente Dios los visitará y se llevarán de aquí mis huesos con ustedes. Y esto me da pie para decirles que en tercer lugar, las palabras de un hombre de fe son palabras que Dios mismo se va a encargar de hacer recordar. ¿Qué es un eco? Un eco es, ustedes saben, en determinados lugares, por las características físicas, especialmente cerca de o frente a una montaña, uno puede gritar, decir algo y escuchar cómo ese sonido se va reiterando. Y ese es el eco, el que uno dice algo y la naturaleza se encarga de recordarlo. A menudo, equivocadamente, cuando miramos este pasaje de Éxodo 13:19, ponemos nuestra atención a los huesos de José. Pero si uno lee detenidamente este pasaje, se dará cuenta que los huesos de José solo fueron un medio para recordar algo más importante de José. Las palabras proféticas y llenas de fe de José, quien cerca de 400 años antes no solo había firmado el Éxodo, sino que seguro del cumplimiento de la palabra que Dios había puesto en su boca, le dijo, y cuando se vayan no me dejen acá, lleven mis huesos. El eco, las palabras
de un verdadero hombre, de una verdadera mujer de fe, consiste de palabras que Dios mismo se encargará de hacerlas recordar. Palabras que nos van a trascender a nosotros mismos, pero que como todo aquello que es hecho por medio del Espíritu de Dios, yo les aseguro que esa palabra va a seguir afectando para bien, si son inspiradas por Dios, a las nuevas generaciones. Y les doy un ejemplo contemporáneo. Si yo les digo esta frase, emprended grandes cosas para Dios, esperad grandes cosas de Dios, la mayoría de ustedes van a saber que fueron palabras dichas por un joven inglés en el siglo XVIII que se llamó Guillermo Carey y que se siguen repitiendo y se siguen usando para la iglesia local para enviar misioneros cuando pareciera que no se puede. ¿Por qué? Porque fueron palabras inspiradas por Dios. Y son palabras que Dios mismo se está encargando de que las recordemos. Palabras de fe, palabras que quizá algunos no nos comprendan de su tiempo, palabras que desafían a los que nos escuchan a que hay algo mejor de Dios para nuestras vidas. Palabras que en el tiempo de Dios van a ser fuente de ánimo y de fe a los que nos recuerden. Quiero cerrar con un par de pasajes para volver a recordar la importancia de lo que sale de nuestra boca, la realidad espiritual de lo que sale de nuestra boca. Proverbios 18:21, la primera parte dice: muerte y vida están en poder de la lengua. Muerte y vida están en poder de la lengua. Acá la palabra poder en hebreo es la palabra mano. Están en manos de la lengua la vida o la muerte. Tus palabras, mis palabras pueden traer a la vida de los que nos rodean, a nuestros familiares, a nuestros hermanos en la fe, a nuestros compañeros de trabajo, vida o muerte. Ánimo o desánimo, fe o temor, fe o incredulidad. Pero no es una cuestión de la parte del paladar blando, paladar duro, dientes y lengua. No es el aparato bucal acá el problema. Porque en Mateo 12:34 dice: lo que está en el corazón determina lo que luego está en mi boca. O como dicen nuestras versiones más conocidas, de la abundancia del corazón habla la boca. Hermanos, yo los invito a abrir la palabra de Dios en el Salmo 139 y ahí vamos a terminar el mensaje de esta mañana. Dice el Salmo 139, voy a leer los versículos 1 al 4 y el 24. Dice el Salmo 139, 1 al 4. Señor, tú me examinas, tú me conoces. Sabes cuando me siento y cuando me levanto. Aún a la distancia me lees el pensamiento. Mis trajines y descansos los conoces. Todos mis caminos te son familiares. Versículo 4. No me llega aún la palabra a la lengua cuando tú, Señor, ya la sabes toda. Y sigue diciendo el salmista: examíname, oh Dios, examina, examina, sondea mi corazón, ponme a prueba y sondea mis pensamientos. Qué bravo esto, ¿no? ¿Cuánto hace que no se le decimos al Señor? Señor, a ver, ¿por qué no me haces un chequeo? Y a través de tu palabra me mostrás cómo estoy. Yo estoy un lujo, soy una pinturita, para mí, bárbaro. Ahora, el tema es lo que Dios dice de mí. Hay que animarse. Pero hay bendición en eso. Porque Dios
nos confronta, no para castigarnos y hacernos sentir mal y que nos demos con el látigo en la espalda diciendo qué malos creyentes que somos, sino para llevarnos a cosas mejores en Él. ¿Qué palabras están saliendo de nuestra boca? ¿Qué tipo de palabras nos están escuchando? Generalmente en nuestro país las palabras, y con razón, ¿no? Tampoco vamos a decir por qué, no entiendo por qué, son palabras de queja, son palabras de temor, por no decir de pánico, de que no hay trabajo, del que tiene trabajo lo está por perder, de salud. Entonces nos podemos sumar a la larga fila de los que se quejan, de los que transmiten temor, duda, pánico. O podemos estar en las manos de Dios transmitiendo palabras de fe, palabras de ánimo, palabras que bendicen, que traen vida a los que nos escuchan. Yo les invito a inclinar su cabeza, vamos a hablar con Dios. Y nuevamente les agradezco la invitación y los amo en el Señor y ruego que el Señor realmente pueda hacer la obra en ustedes y en medio de ustedes que solamente Él puede hacer. Padre, gracias Señor porque a través de tu Espíritu tú nos das la posibilidad de bendecir a otros a través de nuestras palabras. Señor, gracias por el ejemplo de José, el cual a través de tu Espíritu pudo profetizar algo que parecía raro, imposible en ese momento, pero que llegado el momento, cuando llegó ese tiempo, ellos recordaron lo que tú le inspiraste a decir. Señor, queremos ser de esas personas que sean recordadas por las palabras de ánimo y de bendición que hay en nuestra boca. Pero para eso necesitamos que trabajes en nuestro corazón. Por eso, Señor, te decimos, examínanos, Señor, ponnos a prueba y muéstranos aquellas cosas que hay que cambiar en nosotros, aquellas palabras que hay que quitar de nuestra boca, aquellas palabras que tienen que abundar en nuestro corazón y luego en nuestra boca. Señor, bendice a esta iglesia, llévala, Señor, a tus sueños, a tus propósitos, pero trabaja en nosotros. Queremos ser de bendición aún en nuestra familia. Que nuestros hijos nos vean decir palabras de fe. Que nuestros hijos y nuestros nietos nos escuchen transmitir palabras de coraje en ti y de fe. Queremos bendecirlos de esa manera. Gracias porque a través de tu Espíritu Santo creemos que así puede ser posible. Bendice tu palabra, bendice la vida de cada hermano y hermana aquí presente. Y si hay alguna persona, Señor, que todavía no te ha invitado a entrar en su corazón, Señor, pedimos que tu Espíritu Santo la redarguya para hacer ese paso de fe, de reconocer sus pecados y reconocer que Jesús en la cruz pagó el castigo de esos pecados. Por eso, así como están con la cabeza inclinada y con sus ojos cerrados, permítame simplemente preguntar si hay alguna persona aquí que todavía nunca ha invitado a Jesús a entrar en su corazón. No estoy diciendo que no venga a la iglesia, puede venir a la iglesia. Yo estoy hablando de una decisión de fe que cada uno tiene que tomar. No porque mis padres lo hicieron, no porque mis abuelos lo hicieron, yo tengo que resolver mi situación espiritual con Dios. Y para eso necesito reconocer mis pecados, confesarlos y confesar fe en Jesús, quien murió en la cruz pagando el castigo de mis pecados. Si hay alguien que todavía nunca ha tomado esa decisión y nunca ha hecho esa oración, permítame, quizás no lo hay, pero si lo hay, guiarlo a orar esa oración y a ponerse a cuentas con el Señor. Solo así usted va a poder luego transmitir palabras de fe y de vida. Por eso si hay alguien que nunca lo ha hecho, lo animo a repetir y a pensar en lo que va a repetir conmigo. Cuando decimos, Padre Dios,
en este momento confieso que Jesucristo es Dios, es tu Hijo, y en una cruz murió y luego resucitó, pagando el castigo de mis pecados. Reconozco mis pecados. Te pido perdón por ellos y te invito a entrar en mi vida. En el nombre de Jesús oro. Amén. Un instante más con sus cabezas inclinadas, orando al Señor, intercediendo. Y permítame simplemente cerrar con esta pregunta. ¿Hay alguien que ha hecho esta oración por primera vez? No significa, si ya lo ha hecho, no tiene que volver a hacerlo. Simplemente, si se ha equivocado, tiene que pedirle perdón a Dios por esos pecados. Pero si nunca hizo una oración para ponerse a cuentas con Dios y hoy lo ha hecho, me gustaría que pueda levantar su mano si nunca antes lo había hecho. Si alguien ha hecho esta oración por primera vez, yo te animo a que lo manifiestes levantando tu mano. Padre, nuevamente gracias, Señor. Gracias porque son tus hijos, tus hijas, y por eso con confianza podemos decir que tus propósitos en sus vidas y en esta iglesia se van a cumplir. Los bendigo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios los bendiga.